Pónganse de pie, por favor. A lo largo de nuestro recorrido iremos meditando este documento del Papa Francisco. Es una exhortación apostólica que ha enviado a la Iglesia. Gaudete et exsultate se llama esta exhortación. Tiene como finalidad recordarnos el llamado a la santidad. Son 5 capítulos que durante estos 5 altares, en compañía de nuestros hermanos seminaristas, trataremos de irlo abordando, un capítulo por cada altar. El primer capítulo se titula El llamado a la santidad. Me parece que en muchas ocasiones nos hemos confundido con esta cuestión. Creemos, dice el Papa, que la santidad está ligada únicamente a algunas personas. Siendo así, dice el Papa, desde un fundamento que toma en la segunda carta a Timoteo, nos recuerda Pablo que el llamado a la santidad es de toda la Iglesia, de todos los bautizados. Si partimos entonces de este presupuesto, el Señor Jesús, que nos ha dado la vida, que nos ha dado además la salvación, y también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ha capacitado para ir venciendo nuestras debilidades. Los santos, dice el Papa, algo que ya mencionaba a su santidad Juan Pablo II, los santos no son los que están en los altares. Los santos son los que se esmeran todos los días. Y tiene mucho sentido o mucha lógica, porque si queremos profesar nuestra fe en un Dios que es misericordioso, que además el Papa Francisco también lo ha presentado, estamos llamados entonces a ser misericordiosos. Si queremos presentar o creemos en un Dios que nos perdona, estamos llamados a promover y a vivir eso. Si creemos en un Dios que nos incluye en la Iglesia, no que nos excluye por lo que no tenemos o lo que no sabemos, entonces estamos llamados a crear comunidad, a incluir a todo el prójimo. Si bien es cierto, todos entonces, los que somos bautizados,
los que profesamos nuestra fe en Cristo Jesús, los que tenemos el Espíritu de Dios, la exigencia no es llegar a los altares, sino llegar al reino de los cielos, que es lo mismo que Jesucristo nos ha venido a presentar a lo largo de los evangelios. Por eso, el llamado también es para cada uno de nosotros. No es para los sacerdotes, no es para seminaristas, no es únicamente para consagradas, no es para mis hermanos ministros extraordinarios de la comunión o aquellos que pertenecen o están dentro de un grupo litúrgico o en algún grupo de apostolado. La santidad es un llamado para ti y es un proceso que nos recuerda el Papa. Quisiera compartir el número 16 con ustedes, dice el Papa. Entonces, esa santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. La santidad o la conversión es un proceso. Me parece que eso no lo hemos sabido entender. Creemos que de noche a la mañana vamos a dejar vicios, debilidades. Es un proceso. Sin embargo, si no se inicia, jamás podremos quitar algún vicio de nuestra vida. Pequeños gestos, dice el Papa. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras. Cosa común entre nuestros hermanos de Chautla, ¿no? Encuentra a una vecina y comienza a hablar. Y vienen las críticas, dice el Papa. Pero esta mujer dice en su interior, no hablaré mal de nadie, dice el Papa. Este es un paso a la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica, dice el Papa. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María. Toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso a la santidad. Queridos hermanos, hoy que iniciamos un nuevo año en nuestra vida, que eso sea uno de nuestros tantos objetivos. La conversión, la santidad. ¿Cómo podemos expresarlo? ¿Cómo podemos entenderlo? La santidad no es orar únicamente todos los días. Tiene que ir acompañado de pequeños gestos cotidianos, desde el trato con los demás. Yo los invito para que le pidamos al Señor en todo momento que nos asista en este proceso. Que no tengamos miedo, que no sean mayores nuestros egoísmos, nuestras soberbias, y que le demos oportunidad a Cristo de que hable a través de nuestros labios, de que le demos oportunidad a Cristo de que se manifieste a través de nuestras obras. Que esa sea nuestra ofrenda, que esa sea nuestra petición y nuestra oración hoy, que pedimos a Dios consagrar nuestras vidas, nuestro pueblo, que entendamos todos que la santidad es el camino perfecto para que Cristo se manifieste entre nosotros, iniciando desde la conversión. Así sea.
les diste el pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pidamos al Señor que derrame bendiciones abundantes sobre toda nuestra comunidad, nuestras familias, sobre nuestros hermanos que se encuentran trabajando en el extranjero, para que juntos hagamos iglesia, para que todos busquemos este camino al cual el Santo Padre nos ha invitado, nos ha vuelto a recordar el don de nuestro bautismo, buscar la santidad. Nos disponemos a recibir la bendición. Decimos juntos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Jesús, sacerdote eterno. Agradecemos a todas las personas que han dispuesto este lugar y esta calle, que han adornado. Que el Señor los siga bendiciendo. Continuamos nuestra procesión. Este nuevo día,
continuando con el caminar de este documento sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, en esta segunda estación vamos a meditar este segundo capítulo. El Papa Francisco lo ha titulado Dos sutiles enemigos de la santidad. Habla sobre dos enemigos presentes en nuestra iglesia, en nuestro mundo. A veces es difícil darnos cuenta porque lo agarramos como un hábito de vida. Y entonces el Papa retomaba estos enemigos. El primer enemigo es el gnosticismo actual. Antes de que entremos a hablar de esta palabra del gnosticismo actual, cabe recordar que en los primeros siglos de nuestra iglesia, en el siglo II, siglo III, salían las herejías contra los cristianos. Y esta palabra precisamente viene de esos siglos, de los comienzos de la iglesia. Era una herejía que se combatió en el tiempo cuando la iglesia empezaba a caminar. El gnosticismo actual, ¿cómo lo vivimos? Se va hacia la razón. Todo va a ser desde la razón. El conocimiento de nuestra fe solamente se expresa por medio de la razón. Y por eso el Papa pone este enemigo para llegar a la santidad. Porque así podemos encontrar a muchas personas en nuestras comunidades. Personas que pueden hablar muy bonito de Dios, pueden hablar muchas cosas, personas que se van preparando, pero a veces la experiencia de fe no es lo que refleja su hablar, su saber. El Papa nos recordaba que es necesario vivir la misericordia, que es necesario recordar que Dios toma la iniciativa para poder llamarte, para que tú camines a su lado. Y por eso decía en el capítulo, tengamos cuidado con esta ideología. La razón y la fe no están peleadas. El Papa Juan Pablo II ya hablaba sobre una encíclica que le llamaba así, Fe y Razón. Decía que son necesarias para conocer a Dios, para caminar en el mundo. Pero a veces nuestro intelecto nos quiere ganar y nos quiere hacer creer que conocemos completamente a Dios. El segundo enemigo del que nos habla el Papa es el pelagianismo actual. Si todo viene desde la razón, también hay personas que hablarán desde su voluntad. La voluntad como el yo puedo, pero sin Dios. A veces es una fe seca. Decir, yo puedo salir adelante. Y te olvidas de Dios. Voy a pronunciar un poco sobre el número 51. Dice el número 51 respecto a este enemigo, que cuando Dios se dirige a Abraham le dice, yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Lo dice en el Génesis capítulo 17 versículo 1. Yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia. Es lo que hemos estado tratando de hacer en la liturgia de estas festividades de Navidad. Recordar que debemos caminar de la mano de Jesús, que debemos caminar con Jesucristo y ser perfecto como tu Padre. Camina para lo que ya decía el Padre en el primer descanso, para llegar a la santidad. Pero para todo esto se necesita vivir la experiencia de fe, dejarnos encontrar.
no dejarnos llevar por los enemigos. Ya a mí me causaba una vez, estaba en la Ciudad de México, y una vez una tía me decía, voy a ir a un grupo de superación personal, y me invitaba, dice, vamos. Cuando me empezaron a platicar sobre el grupo de superación personal, era precisamente esto, recordaba esta herejía o este enemigo de la santidad. Porque si te dicen, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero ese tu poder se olvida de quién te trajo al mundo, de quién te acompaña en este mundo. Entonces el Papa Francisco nos invita a no olvidarnos de la misericordia de Dios, a poder seguir poniendo nuestra mirada en la misericordia, porque ya Dios tiene la iniciativa de seguir llamándonos a todos. Pero ahora experimentemos que nuestra fe y nuestra razón nos ayuden a encontrarnos con Jesús cada día de nuestro vivir. Les diste el pan del cielo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Pidamos al Señor que derrame bendiciones sobre nuestras tierras, que nos conceda la lluvia necesaria durante este año para que a través del esfuerzo de nuestros hermanos campesinos podamos tener el alimento necesario que nos ayude a recobrar nuestras fuerzas para buscar el bien al prójimo, para buscar nuestra santidad. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! En mi casa y en mi patria. ¡Viva Cristo Rey! ¿Ya que se venga? ¡Viva Cristo Rey! ¿Quién causa tanta alegría? Jesús en la Eucaristía. ¿Quién causa tanta alegría? Jesús en la Eucaristía. ¿Quién causa tanta alegría? Jesús en la Eucaristía.